Hola, 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 ¿me escuchas? Hola, hola, sí, ¿Cómo ves ¿cómo veo qué cosa? lo que está pasando en Partido Verde, en Partido de Trabajo, en Morena? ¿Quién más está en Pues la coalición o estaba en la coalición? nada más, pues cada vez considero que están armando una cortina de humo. O sea, ¿crees que todo esto está es de forma deliberada, mejor dicho? Sí, y que pues para que se entretenga la oposición, Ujú. que tengan en qué con qué hacer campaña, porque eso es terrible que vaya a caer otro partido, o vaya a desaparecer, mejor dicho. Pero aunque pareciese que va a desaparecer, bueno, ahorita según mis cuentas, el PAN ese que anda, y bueno, leyendo parte de tu artículo, es el que más anda abajo, ¿no? Hasta ahorita. En simpatizantes. De los que ya están, pero de los nuevos, por ejemplo, ahorita quien ya se bajó es el que iba por, ¿cómo se llama? Por su partido republicano, se llamaba, algo así, Ah, que era Verástegui. sí. No, hay ya casi cuatro nuevos partidos. Y ese obviamente no va a quedar, no, ni siquiera cumplió con el mínimo de requisitos. Inclusive por ahí subió un video donde dice que ya se retira de la política. Ah, no, no lo he visto. Sí, en sus cuentas ahora sí que de Facebook y todo eso, vi un video donde dice que sí, ya se retira por completo de la política. Yo me quedé así de bueno, pues a pesar de la publicidad de Berman, pues nomás no juntó el mínimo. Que son cuántos, arriba de los 150,000 ¿Qué? afiliados para los nuevos partidos políticos. No, son más de 300,000. Ajá, algo así, 350 y tantos mil, algo así. Y creo que le faltaban 156,000 todavía. Y además, ese es un requisito. El otro, las asambleas, ¿no? Ajá, exacto. 300 asambleas. De hecho, está canijo, ¿eh? Armar un nuevo partido con esos requisitos es una talachota, ¿eh? Y se requiere mucho dinero. Demasiado dinero, diría yo. Pero ahora, de los partidos que ya están, porque parece que los nuevos va a ser el de Movimiento Rosa, el otro que tiene las siglas de la presidenta Sheinbaum, ahorita no me acuerdo el nombre, nada más me acuerdo de las siglas, y otros dos que la verdad ni conozco, que por ahí dicen que tiene que ver más con con algunos políticos priistas, panistas, de Nino Morena, en fin, eh, pero como que ya se salieron del PAN para hacer su propio partido. Entonces, viene esta reforma que dices, bueno, a lo mejor en eso sí te puedo creer, ¿no? Para que los mantengan entretenidos y no estorben ahorita con todo lo que sucede a nivel internacional. Ya viendo que hace algunos meses, pues prácticamente suplicaban a Trump que interviniera en México, ¿no? Creo que sí, esta teoría que mencionas me gusta más. Eh, pero aún así, ¿qué consecuencias ves en caso de que de verdad el Partido del Trabajo, sobre todo el Partido del Trabajo, el verde todavía como que, eh, pues lo que hemos visto durante años, ¿no? Con el mismo PAN, con el mismo PRI, como que negocia y deciden hasta el final, ¿no? Pero en el caso del Partido del Trabajo, parece que son los que dicen no a la reforma, ¿no? Pues, según lo que han estado exponiendo en los últimos días algunos
diputados, no es muy importante que pase esta propuesta por mayoría calificada. Que es importante que salga porque es un compromiso de campaña. Pero si no votan si no hay votos suficientes, pues se castigará, ya lo dijo la presidenta. Pues tendrá que habrá que haber voto de castigo. ¿Y para quiénes? Para el PAN no, y el PRI no puede haber votos de castigo, ni para MC, sino para los aliados, para el PT y el Verde. Ahora bien, si cambiamos un poco la perspectiva, porque la mayoría, según veo, están preocupados por la coalición antes de las elecciones, así como el 24. Pero si no hay coalición antes de las elecciones, eso no quiere decir que no la haya después de las elecciones, ya para temas específicos que se discutan en el Congreso. Y como va a haber nuevos partidos, seguramente por lo menos 2 de ellos son muy afines a Morena. Y aquí hay otro asunto que llama la atención en el artículo. Estos 4 partidos, con esos militantes, entran, ¿y a quién le quita esos militantes? ¿A quiénes? Supongamos que los 2 afines a la Cuarta Transformación le quiten a Morena, Morena los va a recuperar ya en el ejercicio de las actividades del Congreso. Los que van a sufrir una sangría son los otros 3 partidos, el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano, porque de ingresar los nuevos partidos, todos tienen que luchar por mantenerse, conservarse como partidos. Entonces, para el 30 se vería más bien configurada un Congreso con las alianzas que se formaron a lo largo de las actividades del Congreso. O sea, a lo largo del 27, 28, 29 y parte del 30. Y los que tienen más problemas son los llamados opositores, porque todos tienen que luchar por sobrevivir. A menos que uno de ellos decida aliarse a otro, muriendo, ¿no? Como partido. O sea, hay muchos escenarios posibles a partir de ahora al 30. La más relevante es que las coaliciones pues pueden construirse a lo largo del ejercicio de las cámaras y no necesariamente antes como se está planteando, ¿no? Bueno, si no quieren, pues veamos si ya en cada tema que se discuta en el Congreso se convierten en partidos coaligados o no. Entonces, aunque no salgan ahora con esta reforma en coalición, o sea, los 3 partidos, Morena, Partido del Trabajo y Verde, ¿quién impide que no la hagan después? Porque les convenga, ¿no? O incluso que se conviertan en oposición. Bueno, pues tendrán que rascarse con sus propias uñas. Y muchos de los votantes que votaron por ellos, muchos de los ciudadanos que votaron por ellos, siendo de Morena, pues ya no lo harán. Y lo que está entonces en entredicho es la sobrevivencia. El PT, por ejemplo, pues tiene una membresía muy baja, ¿no?
tiene pocos militantes. El Partido Verde tiene un poco más, pero nada que llame la atención. Lo que sorprende es que Morena tenga ya, en este momento estaba consultando, tiene más de 13 millones de militantes. Si esos, pongamos los 13 millones como el piso de Morena, nada más. ¿Qué tienen que hacer los demás partidos? Pues para competir deben tener 13 millones de votantes. ¿Lo van a lograr? Imposible. O sea, ya las elecciones del 27 están ganadas. Así como lo planteo. No, creo que todavía no saco este documento. Están ganadas con mayoría absoluta de Morena. Eso no hay nada, no. Hay el mínimo de posibilidades de que Moreno pierda la mayoría absoluta. Podemos un poco imaginarnos qué escenario va a haber o qué posibles escenarios pueden haber antes de las elecciones del 27. Fíjate, hay una posibilidad de que muy remota, de que algunos de los partidos tradicionales no cumpla con el requisito de los militantes. ¿Quiénes? Pues los que están en juego son el PT y el PAN. ¿Quién corre más peligro? El PT, porque el PT está concebido como un partido de masas. El PAN no. El PAN con el mínimo necesario, con eso se conforma. O sea, el PAN no juega a ganar elecciones por el número de militantes que tienen, sino por el carisma que puedan tener sus candidatos en cada proceso electoral. El Partido Verde y el Movimiento Ciudadano, que tanto ha estado oculto en esta discusión, creo que también corre peligro. Sus dos bastiones más importantes, que son Nuevo León y Jalisco, no las están teniendo fácil. Y yo creo que el Movimiento Ciudadano va a sufrir mucho con la aparición de los nuevos partidos. Porque los afiliados de los nuevos partidos, ¿de dónde habrán salido? Pues yo creo que muchos de ellos habrán salido precisamente de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo la ves tú? Pues es que se ha ido desintegrando el PAN. O sea, igual casi ahorita el PRI. Vemos que, como ahorita mencionabas, ¿no? Una cosa es cómo llegaron y otra cosa es cómo están ahora. Los del PRI, por ejemplo, sí han renunciado para pasarse a Morena. Primero fue, si no mal recuerdo, en la Cámara de Senadores, ahorita ya fue en la Cámara de Diputados. Y cada vez son menos, ¿no? Los del PRI para votar. Así que para muchas iniciativas, pues pues ya prácticamente son visibles, ¿no? Antes como que en bola no sabía si habían votado, no habían votado, quiénes eran. Otro es porque la mayoría de los plurinominales son los que se quedaron. Y pues como estos fueron en su momento mediáticos, pues sí te das cuenta, ¿no? De por quién, en este caso, no es de que votes o no votes, ¿no? Sino qué representan ya. Lo que sí, te digo, sí sorprende un poco que, aunque me gusta la hipótesis que mencionas, pero no sé a qué costos esto lo esté llevando a cabo el Partido del Trabajo. Porque como tú mencionas, ¿no? A diferencia de estos otros, a excepción un poco del PRI, ¿no? Que es una combinación entre la cuestión privada y la colectividad. Y sí veo
como que es muy riesgoso lo que está haciendo el PAN. Demasiado riesgoso, pero no me sorprende. Noroña, por ejemplo, que pertenece al Partido del Trabajo, o mejor dicho, participó por el Partido de Trabajo para ir por la presidencia, en esta votación que hubo en ese momento, en el que ganó la hoy presidenta Claudia Sheinbaum, pues en sus declaraciones ha dicho, no quiero que quiten a los plurinominales, ¿no? Entonces, eh, también pienso que viene por allí, ¿no? Un poco, que aunque no es como tal dirigente Noroña, sí influye mucho de lo que pasa en este partido político. Ahora que todo esté planeado o esté calculado, te digo, no sé. Si viene por parte de Noroña, sí como que me hace pensar, hmm, eh, lo estará calculando bien, porque aunque es, y lo ha demostrado, ¿no? Alguien que ve los tiempos políticos y de manera interesante, no digo de que no, pero también hemos visto cómo ha caído y cómo ha errado en algunas cosas, en las cuales él ha tenido que rectificar. Pero ahorita sí me llama la atención que si fuera esta teoría que tú mencionas, que ya estuviera todo eh, pues planeado para distraer a la oposición, pues sí les va a alcanzar. Porque ahorita tú lo acabas de mencionar, ¿no? Tanto el PAN como Partido de Trabajo son, digamos, los dos que están o que están más golpeados, llamemos de un lado y del otro bando, ¿no? Así que sí me llama mucho la atención que haya aceptado el Partido del Trabajo. O la otra es de que pues, los convencieron de, ¿sabes qué? Vamos a arriesgarnos arriesgarnos de todos modos. Es muy probable que no cumplas los requisitos para próximas fechas. Pueden ser en el 2030, puede ser quizás en un periodo después. Pero vamos a arriesgarnos a ver qué pasa, ¿no? Y a lo mejor eh, que ojalá sí, ¿no? Pero así como quedó ahorita la reforma, a mí sí me gustaría que no la aprobaran por mayoría calificada. Porque algo que no me gustó del todo es que en esta negociación, pues los plurinominales se van a quedar, ¿no? Bueno, Cuando se ellos supone... se van a quedar de todos modos, ¿eh? No, sí, por eso. Pero con sus asegúnes, bueno, lo que ha Sí, explicado la presidenta Sheinbaum es que ya no va a ser por elección del partido político, ya va a ser por elección popular, por elección del popular, pueblo, ¿no? sí. Pero aún así, creo que la demanda, y no de ahorita, sino desde hace muchos años, era que desaparecieran los plurinominales. Insisto, quizás por tiempos políticos, si es que llega a pasar, va, se la compramos entre comillas por la situación en la que estamos actualmente, ¿no? Pero se va a esperar en algún momento dado que esto de alguna manera cambie, que va a ser complicado y tú lo has mencionado en otras ocasiones. No se van a querer atacar a sí mismos y lo estamos viendo ahorita, ¿no? No van a aceptar reformas, o no todos, porque pues no van a ir en contra de sus propios intereses. Fíjate, se me está ocurriendo un posible escenario. Muy difícil que se dé, pero bueno, como posibilidad se puede manejar. Que estando en las circunstancias en las que se encuentra en riesgo el PT y el PAN, se coaliguen, como uno de ellos renunciando, o más que coaligarse, se integren, ¿no? De tal manera que uno sobreviva y el otro pues, se integre al partido sobreviviente. Digo, muy difícil porque son posturas ideológicas encontradas, pero se han dado coaliciones muy raras, ¿no? Por ejemplo, de Morena con el PES,
Encuentro Social, ¿no? Que son evangelistas, que son conservadores en sus posturas ante el cuerpo de la mujer, ante la familia, son cristianos. Ahora, aquí, en esta posible integración del Partido del Trabajo, y más bien yo pensaría eso, al Partido Acción Nacional, pues sería para que sobrevivieran las personas, ¿no? Dentro del presupuesto. Aunque un partido en sí desapareciera. Y así podemos pensar en otras coaliciones, ¿no? Por ejemplo, el Ecologista y el Partido del Trabajo, que decidieran integrarse en un solo partido. Lo que sí veo difícil es que alguien se integre al PRI. Con Alito no creo. No, del PRI, por los negativos que tiene, ¿no? No importa que no sea Alito el presidente, cualquier otro, ¿no? Pues es el partido menos querido, menos aceptado de México, ¿no? Tiene la marca. Exacto. Entonces, pues a nadie le gustaría integrarse con una marca perdedora. Pero puede ser que alguno, ¿cuál podría ser? ¿El PRI o el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano o el Partido Acción Nacional? Pues el más viable es el Partido Acción Nacional, porque de hecho ya formaron una coalición. O el PRI, fíjate, para sobrevivir se integra el PAN. De hecho ya actuaron como un solo partido, ¿no? Sí, desde el 2012 por lo menos. Entonces, fíjate, hay muchas posibilidades. Esta pelota todavía está rodando. Lo que llama también la atención en cuanto a las estadísticas es que a pesar de el dineral que reciben los partidos, el único que podría justificar su altísimo presupuesto es Morena, que según la presidenta del partido el sábado pasado, que declaró que ya hay 10 millones de nuevos militantes, ¿no? Entonces hicieron talacha de campo para integrar nuevos militantes. Y 10 millones, solamente creo que el PRI en sus buenas épocas tuvo tantos militantes porque pues ahí era la afiliación forzada, ¿no? O forzosa. Todos los sindicatos afiliaban colectivamente a sus trabajadores. Pues así yo la veo desde ese punto de vista. ¿Crees posible que para esta reforma en cuestión electoral, así como en algunas otras, ¿no? El PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano, puedan aliarse con Morena y Partido Verde para que pase esto? ¿O lo ves muy difícil? O sea, es decir, que Partido del Trabajo ahorita dice no, pero que PRI, PAN y los naranjas digan que sí. ¿Eso crees que sea viable o es solamente una utopía mía? No, ese es un hecho. Para que no pase la reforma por mayoría calificada, es porque todos los partidos que no son Morena se coaligaron en este concreto tema. Todos votaron en contra. Entonces, en los hechos, actuaron coaligados en ese sentido de que no aprueben la reforma el PAN, el PRI, MC, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Ahora, no creo
dado este escenario, que conserven a todos sus diputados los partidos, ¿no? A lo mejor algunos de estos partidos por la libre apoya a Morena, pero si actúan con disciplina y la reforma no pasa, ese será un hecho contundente de que en este tema los 5 partidos que no son Morena, pues actuaron de manera coaligada, ¿no? No, pero a lo que voy es de que apoyen a Morena, excepto el Partido del Trabajo, claro. ¿Que apoyen quién? PRI, PAN y Movimiento Ciudadano No, Morena. no, no, Por eso no, te no. decía, es algo utópico lo que te comento. A lo mejor, a lo mejor, porque ya lo anunciaron varios, se van por la libre, ¿no? O sea, la disciplina en los partidos, sobre todo del PRI, no se sostenga, ¿no? Entonces, a pesar de que la línea sea no apoyar la reforma, varios priistas con aspiración a algún futuro político inmediato, pues se integren a Morena, ¿no? Porque es el único partido que podría garantizarle seguir en la jugada. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque el más interesado quizás de todos ellos, aunque hoy son oposición, sea Movimiento Ciudadano, de ser el que sustituya, por lo menos para algunas cosas, eh, al Partido del Trabajo. Porque si vemos todo lo que ha sucedido, tanto en Jalisco como en Monterrey, y no me acuerdo qué otro estado tienen ellos gobernando, pues también tienen que de alguna manera decirle a la gente, oigan, aquí estamos, no vamos a desaparecer pronto, aquí pueden contar con nosotros. O sea, somos el PAN naranja, no nos caracterizamos por poner a alguien con carisma, necesitamos de ustedes. Hey, aquí estamos. Entonces, pienso que ellos podrían, de alguna otra forma, no sé si tengan ahorita los números, claro, pero sumando Movimiento Ciudadano, los que están renunciando al PRI, puede que una de esas nos den una sorpresa. Claro Ah, que no, te sí, digo, sí es eso. Partido de Trabajo, si es que no corrige, entre comillas, a tiempo, o en la votación por lo menos, pues prácticamente se puede decir que ya está, pues sí, ya firmó su eliminación, ya desde ahorita por cuestión popular, o por lo menos, aunque no lo dijo la presidenta, pero sí lo dijo, tiene que haber un castigo y el castigo va a ser que la gente diga, no apoyo eh, a la presidenta Sheinbaum, bueno, pues adiós. Puede ser, esa es una otra posibilidad. Pero también ya que dices esto, que Morena yéndose solo y diputados de todos los demás partidos, uno, dos, tres, por acá, otro por allá, puedan hacer mayoría constitucional, ¿no? Y Calificadas. si no, alguien podría hacer ahí hacía la pregunta de, bueno, si no pasa como mayoría calificada, ¿qué van a hacer? ¿No hay Pues leyes secundarias? Pues sí, también esa es la otra opción, ¿no? fíjate, ¿y dónde se votarían las leyes secundarias? En el Congreso. Exacto. ¿Y qué se necesita para que pase una ley secundaria? La Mayoría mayoría simple, absoluta. no, mayoría simple, ¿no? Bien. Absoluta, esa es la absoluta. Ok. La otra es la calificada. La mayoría absoluta es 50% más uno. Ok. Entonces imagínate, sí, va a pasar, pero va a tardar un poquito más. De discusión, llamémoslo así. Sí. Ahora, para objetivos políticos, creo que no sería mucha,
La diferencia, ¿cuál sería el impacto más poderoso en términos políticos? Que efectivamente será la primera propuesta presidencial para un cambio constitucional que no se aprueba en las condiciones actuales, ¿no? López Obrador no pudo, después de que los partidos renunciaran a seguir trabajando, ¿no? Pero con la mayoría calificada, que no la tuvo nunca López Obrador, esta sería la primera vez que no pasa una propuesta, ¿eh? O sea, es un golpe, quieras o no, para la imagen de Claudia. Y no, y es que se va sumando, ¿eh? O sea, yo lo que he estado viendo es de que hay muchos que se están comenzando a bajar del barco Sheinbaum para quedarse en el barco obradorista. No sé si había escuchado ese enunciado. No, sí, desde que Sheinbaum fue propuesta como candidata y antes, la gente decía, yo no soy 4T, yo soy obradorista. Eso decía la gente. Por lo menos a mí me lo decía gente muy cercana, ¿no? Que le preguntaba, ¿por quién vas a votar? Por lo que diga López Obrador. O sea, por la 4T no, por lo que diga López Obrador. Ah, bueno. O sea, su presencia todavía está muy, muy, en la mente de la gente. Fíjate que por eso yo creo que estaban midiendo los camotes, el agua a los camotes, con esta noticia fake de que había sufrido un infarto, ¿no? Para ver hasta dónde todavía seguía siendo de impacto la figura de López Obrador. Pero, ¿crees que también esté conectado con lo que pasó en la CEP? Lo que pasó. O sea, han sucedido muchas cosas que uno pensaría. Y lo mencionamos la última vez, ¿no? Que los medios estaban insistentes desde antes de la elección de la presidenta Sheinbaum, que debía separarse, ¿no? Casi casi del obradorismo. ¿La gente comienza a percibir eso? ¿O solamente es una sensación de algunos cuantos? O sea, no, mejor dicho, es una... No, sí, porque también podríamos llamarlo así. Mucho de lo que ahora está recibiendo la gente, como bien mencionabas ahorita, pues lo hizo López Obrador. Lo está manteniendo la presidenta Sheinbaum. Entonces sabe que si quita o manda a quitar lo que construyó López Obrador, se viene abajo Morena. No habrá ahí algo, quizás no de la presidenta Sheinbaum, pero sí de los que están allegados a ella, que mueven la cuna, ¿no? Aunque sea un poquito, para que comience a tener esta percepción la gente y comience a ver dividendos. No, por supuesto que sí. ¿Qué es lo que tiene la oposición? Lo que no tiene la oposición o no se ha visto hasta ahora es una buena estrategia. O sea, una estrategia se ve por sus frutos, ¿no? No han podido ni siquiera impedir la mayoría, no pudieron impedir la mayoría calificada de Morena, mucho menos van a poder la mayoría absoluta. Pero esto lo aprende esa pequeña élite que influye en las decisiones de la oposición. ¿Qué características tiene? Mucho dinero. O sea, las campañas que sacan en X son de millones de pesos. La campaña del libro de Scherer significaron millones de pesos.
Si los partidos tienen políticos que están peleando por el dinero, ¿qué quiere decir? Que el dinero lo está poniendo un tercer ente. Yo le llamo la oligarquía mexicana, una parte, ¿no? Si tienen mucho dinero, bien pueden comprar diputados. O sea, ¿hasta dónde un diputado del PT ya no se haya vendido? Le hayan llegado al precio. O del Partido Verde. O incluso de Morena. Este recurso de la corrupción siempre está presente. Y no se puede dudar que la oposición está respaldada por gente que tiene mucho dinero, ¿no? Entonces, esta reforma no va. Lo más probable es que no pase. Y es como un entrenamiento para el 30. Ya tienen 27, 28, 29, 3 años la oposición para reorganizarse y pelear la presidencia en el 30. Ahora, ¿qué otro problema hay en el 30? Que no existe en el 27. No hay candidato a la presidencia, ¿eh? Porque, a ver, para el 30, ¿quién sería el candidato? Yo creo que van a rescatar o van a mantener el método, ¿no?, de las encuestas. Pero si con López Obrador hubo momentos tensos, ya me imagino a Ebrard que no saliera beneficiado de la encuesta, ¿no? ¿Por qué son peligrosos esos candidatos o posibles candidatos? Porque es la última oportunidad que van a tener. Entonces tienen que ir por todo. Ya, Brad ya se le nota la edad. No, a todos Sí, se les nota. Entonces, alguien con juventud puede ser otra mujer, ¿eh? Por parte de Morena, si es que logran convencer a los 15 millones de militantes que va a tener Morena, debe apoyar a una mujer, ¿no? Y yo me pregunto, ¿quién? Pues la presidenta de Morena es posible. Es muy joven. Y ya llega con bien entrenada, pues porque para ser presidenta de Morena no es una cosa de facilita, ¿no? ¿Qué otra mujer sobresaliente por el puesto que ocupa? Pues la secretaria de Gobernación, ¿no? Pero ya está grande. Y como que no tiene el perfil de sostener una batalla intensa por la presidencia, ¿no? Ni siquiera al interior. A lo mejor sí, pero la veo como un perfil tipo quien quedó en Venezuela. Así más o menos. De intentar mediar más que de tomar decisiones. No sé. Porque hasta eso, que lo que tú dices es importante. Para el 30, del 27 al 30, ¿qué tiene que hacer Morena para conservar el poder? Moderar su transformacionismo o radicalizar. Yo creo que las nuevas oleadas de políticos, o sea, los jóvenes, por la moderación serán los viejitos y será ahí una batalla bien interesante e intensa al interior de Morena. ¿Qué quieren? ¿Más moderación o más rapidez?
un cambio en el método, más rápido o más lento. Entonces yo creo que incluso para que sobreviva la opción, tiene que ser más rápido, ¿eh? Por cuanto, ¿cómo es que se conforma el electorado? El electorado, el punto medio de un electorado se define en función de los extremos, ¿no? Entonces, una izquierda más radical que la de ahora tendría que jalar a la derecha. Si quiere conservar el mismo centro, pero la izquierda se jala más hacia la izquierda, para equilibrar las cosas, la derecha tendría que radicalizarse, sería más derecha que... Y esa opción no le veo futuro. ¿Qué tendría que hacer la derecha? Pues correrse hacia la izquierda, ¿no? Para acercarse al centro que se está abandonando por la radicalización de la izquierda. Porque finalmente lo que define una elección son los votos del centro. Porque ahí está concentrado la mayoría de los electores. Por ahora sí, mientras siga habiendo estos apoyos, sí van a mantenerse en el centro. Pero te digo, No, porque López Obrador manejaba esta parte del centro izquierda. O sea, sin embargo, ahorita con las últimas acciones de Brad, por ejemplo, con la cuestión de los minerales, donde ya firmó un acuerdo donde se lo va a quedar prácticamente a Estados Unidos y se lo quitaron a Canadá, pues muchos están diciendo, oye, espérate, entonces, ¿para qué López Obrador protegió los minerales raros en México? ¿No? ¿Para que firmes un acuerdo? ¿Como para qué, no? Ahorita lo de la CEP, o sea, estamos viendo cómo, aunque no con violencia, pero sí está habiendo ciertas, ¿cómo llamarle? Reacciones a lo que está pidiendo Trump, ¿no? No es que lo esté mandando directamente, pero con tal de mantener la fiesta en paz, digamos por ahí, pues se está trabajando para que haya pruebas de que no se necesita un intervencionismo por parte de él. Aunque eso a él le vale. Ahorita lo vimos con Irán. Pero el punto aquí es que es interesante ver cómo eh, esta parte del centro, pues como que sí, pero como que no, como que se va más hacia la derecha, o es lo que también he estado percibiendo de Morena. Es decir, están cumpliendo con lo que prometieron en campaña, sí, eh, pero lo que sí estoy observando es de que no hay o no veo que vayan hacia ese rumbo que sí veíamos antes de que llegara la presidenta Sheinbaum. Y eso es pues explicado por varias cosas, ¿no? La influencia que trae la presidenta, que es mucho, muy diferente, aunque trabajó con López Obrador por mucho tiempo, sí es un rumbo muy distinto el que está tomando su administración. Pues sí, siempre ocurre eso. Cuando hay movimientos democráticos, al principio parecen muy radicales hacia la izquierda, por decirlo de alguna manera. Se van moderando. Entonces, para revitalizar la energía inicial, algunos van a intentar radicalizar para romper el centro y construir un nuevo centro, pero más hacia la izquierda. Ahora, ¿quiénes se quedan en el centro, en el viejo centro? Ya que estamos viendo las cosas así. Pues yo digo que los viejos.
los que ya no quisieran que cambiaran las cosas más. Y entonces, el único candidato que le veo posibilidades de irse más a la izquierda, pero tiene también ya la desventaja de la biología, es que fue el presidente de la Cámara del Senado, el senador Noroña. Pasa lo mismo que en los 50 del siglo XIX. Juárez era moderado y no lo querían los liberales radicales. ¿Por qué? Decían que era peor que los conservadores, porque decían, pasa por liberal, pero en realidad apoya el conservadurismo. ¿Y qué es lo que impulsaron los que no estaban de acuerdo con Juárez? Pues radicalizaron a Juárez. Y lo que permaneció fue esa radicalización de Juárez. Una de las propuestas radicales de ese entonces, que ha resultado exitosísima, es el talante secular, ¿no? O sea, la educación laica. Juárez no era muy de la idea de romper con el clero. De hecho, fíjate, cuando él funda, junto con Barreda, la escuela preparatoria, con una idea muy clara, porque Barreda misma lo dice, de lo que se trataba era de formar a quienes iban a administrar en el futuro a México, o sea, los jóvenes. Pero en su planta docente, la primera planta docente de la escuela preparatoria, muchos liberales radicales quedaron fuera. Y sí formaron parte de ella muchos hasta promonarquistas, católicos, hasta sacerdotes. Se pensaba que a través del proceso educativo y por la institución de la escuela preparatoria, que tenía esa función política de preparar a los futuros administradores, se equilibraran, ¿no?, las posturas políticas. Pero la misma radicalidad de los católicos obligó a Juárez a un poco ir soltando los amarres y pues permitir que los radicales de izquierda salieran adelante. O sea, estaba él de acuerdo con la moderación, pero no con el pleno conservadurismo, ¿no? Entonces, cuando los católicos se radicalizaron para echar abajo la reforma, no, pues Juárez no iba a permitir eso, ¿no? Entonces, pues vamos por todas las canicas. Claro, mediado el juego por la posición que tenía en el tablero del Estado mexicano. Y así salió adelante esta característica que ya lo hemos dicho más de una vez, que nos hace distintos a los mexicanos del resto de los latinoamericanos, ¿no? Su talante laico. Ya la religión poco tiene que ver en la administración de, como decían en el siglo XIX, de los negocios públicos. Pueden tener influencia como todos los demás abajo, pero arriba nada. Incluso se reconoce al Vaticano como un estado más, ¿no? No como la Santa Sede. Es el Estado del Vaticano. Entonces yo creo que van a pasar cosas de tal manera, y yo me pregunto, ¿quiénes están ahora siendo formados políticamente en las instituciones de Morena, ¿no? Por ejemplo, en esta institución del
el Fisgón. La vez que fui, vi, me llamaron la atención dos cosas. Uno, jóvenes, muchos jóvenes. Y dos, campesinos usando celulares. Entonces, ay, caray. Entonces, no podía hacer una encuesta, pero sí le pregunté a un par de campesinos que para qué necesitaban el celular. Y la respuesta fue contundente. Es que ahí oímos, por el celular oímos la mañanera, ¿no? Y la otra cosa que vuelvo a repetir, me llamó la atención son los jóvenes. Van a tener más energías que los viejos para sostener una campaña intensa, ¿no? Y las últimas políticas de Morena, o de más bien del Estado mexicano, ha sido para favorecer a los jóvenes. Todos los programas de más reciente cuño, impulsados por Sheinbaum, son políticas públicas orientadas a los jóvenes, ¿no? Hasta los 29 años. Jóvenes, o sea, dentro de 6 años van a tener 35. Muy joven, ¿no? Es más o menos el promedio de alguien que puede ser un buen presidente, un buen gobernador. Ya de 60 ya, a menos que sea alguien tan sobresaliente como López Obrador. Bueno, él pudiera haber estado desde que 12 años antes, por lo menos, pero no lo dejaron. Por eso, pero su juventud le permitió seguir insistiendo. Sí, sí. Porque esta última, hasta lo dijo, ¿no? Si en esta no respetan mi triunfo, me voy a mi rancho. Porque usaba ese término rancho. Ya después, como rancho significa una gran extensión de terreno, ya no le dijo rancho, ¿no? Y quinta le decía también. Sí, o por su nombre, ¿no? Que era la chingada. ¿Eh? Ay, Entonces, así yo la veo. pues yo veo que es un poco más hacia centro derecha. Ahorita es lo que quieren. O sea, la pugna política siempre es la misma. Definido el centro, los de derecha quieren jalar hacia la derecha. Los de izquierda quieren jalar a la izquierda. Y en este jaloneo hay un desplazamiento del total de los participantes, o hacia la izquierda o hacia la derecha. Y por lo que los números nos cuentan, pues es el jalón lo está teniendo el México hacia la izquierda, ¿no? Que nuestros allegados sean más derechosos, puede ser, pero ya son viejitos. Bueno, mis preferencias son los jóvenes en redes sociales. Que ahora, quizás no los vimos muy activos con esto de la generación Z, porque afortunadamente, y eso creo que va a ser factor, tienen una gran inteligencia para no dejarse manipular, ¿no? Puede Cosa ser. que me da mucho gusto, porque si no hubieran estado en ese tipo de manifestaciones, aunque para algunos dicen que eso es una gran medida, lo que se hubieran presentado en esas plazas y que eso hubiera sido más real que en un like o cualquier otro tipo de expresión en redes sociales. Sin embargo, pues sigue siendo un punto público de reunión. De reunión sí, pero de acción. ¿Y a qué voy? ¿Por qué? Porque, como lo que ahorita mencionaba, sí, los más jóvenes que probablemente puedan ser posibles votos para, por ejemplo, el 2030, se les está acabando.
Porque López Obrador lo que hizo fue construir todo lo necesario, lo mínimo necesario para 2024 y 2027. Pero los más rezagados, que son los que van a votar a partir del 2030, yo no he visto que ahorita la actual administración de la presidenta Sheinbaum pues esté haciendo cosas interesantes para ello. O sea, y normalmente, a- o sea, en este caso López Obrador apostó que se continuara este trabajo que él venía haciendo para este otro sector. Uno de ellos, y lo mencionamos en un podcast anterior o dos, es lo de la vivienda, ¿no? Pero aún así eso no ha sido suficiente. Yo creo que a eso hay que agregarle las decenas de nuevas universidades, las decenas de nuevos bachilleratos. ¿Hacia quién están orientadas? Pues hacia los jóvenes. Sí, pero a ver, tú lo estás viendo como si la parte educativa fuera No, un no, gran factor. beneficios materiales, No, por materiales, o eso, sea, por eso. O sea, quienes tienen derecho, por ejemplo, a una beca, estudiando, por ejemplo, una licenciatura, pues la tiene hasta los 29 años. Y de pero ya ahí hay se en el salta hasta los bachillerato, 60. pero No, ya no, hay para no, el no, bachillerato. sí, a ver, Toño, pero es que, o sea, tú estás viendo ese límite entre los que vienen de pues, secundaria, bachillerato, que a la mayoría de edad van a poder votar a partir de los 18, Uh-huh. y los 29, que es el límite donde hasta ahorita hay apoyos. De los 30 años a los 65 años, no hay nada. Pues será una cosa para el tercer piso de la cuarta, ¿no? No, yo pienso Aquí, que eso lo quería o pretendía López Obrador que se hiciese en esta administración. fíjate, es que nos faltan datos. Como decían, es que la verdadera encuesta son las elecciones. Si en el 27 se obtiene un porcentaje, pues alrededor del porcentaje que obtuvo Claudia, 5 puntos arriba, 5 puntos abajo, más o menos. Es que algo está funcionando. Y yo digo que va a ser parte de la sorpresa, que va a haber una votación hacia arriba, por una sencilla razón. Porque todos estos estímulos que casa de vivienda, de preparatorias, de universidades, De vivienda todavía no hay. ya hay 1 millón de viviendas. No, sí, pero no han modificado la parte estructural de cómo adquirir esas viviendas. Sigue Ah, siendo la bueno, misma política de hace 40 años. la van a cambiar porque esa es la tirada. Sí, 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 pero ya están tardando. Entonces, pues a lo mejor están yo digo, como político, tomaría yo una decisión de este índole lo más cerca de las elecciones, para que no se les olvidara. En fin, pero como no he estado lo suficiente, no he tenido acción en el campo, en el territorio, ¿sí? En este tipo de políticas de partidos, ¿sí? De ver cómo al interior se toman las decisiones y se organiza la gente, pues me atengo a lo que académicamente puedo obtener a través de las estadísticas, ¿no? O de lo que la gente cercana a mí me dice. Pero también he aprendido a que no es suficiente ni lo uno ni lo otro. Porque nos llevamos cada sorpresa, ¡bum! Vale. Y sí, nos podemos justificar diciendo es que no tomamos en cuenta esto y aquello. Pues sí. Pero los políticos, digamos que tienen se pueden llevar el calificativo de mandatarios, sí miden ese tipo de cosas, ¿no? Esas fibras sensibles de la población. Pues por eso ganan o pierden elecciones. Toman decisiones que favorecen o no a las mayorías. No sé. Yo ahorita lo que sí he estado analizando de esta administración es de que
están muy confiados de lo que hizo López Obrador. No, yo creo que están haciendo lo suyo. O sea, lo hablo de manera general, Sí, sí, porque sí. de la presidenta ahorita es suficiente con lo que está pasando con Trump. O sea, y con mantener todos los proyectos que todavía quedaron pendientes y algunos que probablemente, si es que le ponen un poquito de acelerador, a pesar de los problemas en Irán, que son más especulaciones que realidades en cuanto a cuestión económica, López Obrador otra palomota, ¿no? Con las refinerías, entre otras cosas más. Pero sigue siendo algo que inició López Obrador. Aquí la mano de Sheinbaum está haciendo que las mujeres comiencen a tomar batutas importantes dentro de su administración. También hay que tomar en cuenta que lleva 1 año y meses, 1 año semanas, o sea, es importante ver esto. Y dos, que va a todavía gobernar 2 años más después de que salga, o por lo menos eso es lo que se espera, Trump del poder, ¿no? En donde muchas de las cosas o van a empeorar de lo que ya está, o van a mesurarse un poco, o por lo menos la intensidad va a ser distinta. Hacia arriba, hacia abajo, pero va a ser distinta. Entonces, que le quedan 2 años para quizás hacer esto que estoy comentando que todavía queda como un pendiente. Digamos, todavía hay, en tiempo de la política, todavía existen las posibilidades, ¿no? De muchas cosas. Sin embargo, la percepción que se tiene, por lo menos hoy, es de izquierda, de centro derecha, no de centro izquierda, como ahorita tú lo estás mencionando. Sí, por eso, pero es una población de cierta edad. Es a lo que voy, que los que ahorita podrían haber tenido una encuesta, suponiendo, y que dicen, sí, estoy a favor de la presidenta Sheinbaum. Algunos dicen, bueno, yo como papá me conviene porque tiene una beca mi hijo. Yo como hijo veo que tienen una pensión mis papás. Ok, va. Pero va a llegar un punto en el que ya no van a estar sus papás y sus hijos ya no van a ser estudiantes. Y ese grupo va a ser un gran número que va a estar más o menos para el 2030 entre los, ¿qué te diré? 45 y 60 años. Y es un gran número. Que hoy en las encuestas dicen, no, con esto Morena tiene garantizado que va a ganar. Para ese entonces se va a encontrar con que va a decir, ajá, pues ya no tengo ningún apoyo. ¿Por Bueno, eso qué? ya es especulación. No es especulación, son números. Por O eso, sea, son números con que, ¿cómo no tener ningún apoyo? pues sí, porque cuando tenían menos de esa edad, tenían hijos en la escuela, que muy probablemente algunos iban a escuelas públicas y por ende tenían las becas de sus hijos. Eso es un Los gran hijos de los apoyo. hijos. Sí, pero para ellos no hay nada. Y muy No, ¿cómo probablemente ya no? no tengan a sus papás. Por Entonces, eso, todos cuando los que pase estén. eso, entonces ahí Ajá. es a donde va a venir a la baja esta encuesta que se está tomando el día de hoy, pero que en cuanto pasen los años y para el 2030, esto se va a modificar. Esto no se puede mantener en... ¿Cuánto falta? ¿5 años? ¿Cuatro No, años yo y digo fracción? que les da para 10 años. Bueno, ese es mi punto de vista. Ese es mi Híjole. punto de vista. Y te voy a decir, es muy sencillo como el imaginario, ¿no? Es una categoría poco inacible, ¿no? Porque, bueno, ¿qué es eso del imaginario? Pero existe un imaginario que aquí nosotros hemos reconocido, del obradorismo. O sea, los que pasaron por López Obrador van a seguir vivos pasando Claudia. O sea, se va a recordar a López Obrador, no a Claudia. Y si la segunda etapa de la cuarta transformación no funcionó, pues está el recurso político de acudir a la fuente original. ¿Cuál es la fuente original? Bueno, decimos López Obrador. Pero yo digo, no, hay una fuente todavía más remota, que es Juárez.
Entonces, ¿cómo relacionar a Juárez con López Obrador? Pues López Obrador se encargó de hacerlo. De tal manera que estamos en la cuarta transformación. Una de las transformaciones más importantes fue la segunda, la de Juárez. Entonces, la gente se mueve ideológicamente por ese tipo de narraciones que efectivamente le hacen decir, bueno, estoy como estoy gracias a ellos. Siempre en política, siempre esto es muy importante. Aún cuando fracase, que no lo creo, que no sea tan exitosa como López Obrador, Claudia Sheinbaum, que es posible que lo sea en los hechos, no en la parte simbólica, ¿no? La memoria de López Obrador va a conservarse, yo creo que para siempre, así como Juárez. Sí, pero, o sea, a lo que ve que estamos, como bien mencionas, en esta construcción. Sí, Y las construcciones no son en un sexenio, ni en dos, ni en tres. no, son Pero, tradiciones. pero, sí tienen también una temporalidad biológica. Entonces, aunque sea, ahorita, como dices, bueno, ya está lo de las viviendas, sí. Que no pueden romper del todo porque pues también esto es un negocio que también le conviene a la administración que esté en turno. Va, pero sí que sea contundente, cosa que hasta el momento, por parte de esta administración, no sé, yo no lo he visto. Aún, te digo, apenas lleva un año. Tampoco es de, pues ya debería de verse esto y el otro, ¿no? O sea, hay asuntos más importantes que los urgentes, ¿no? Este es uno urgente, pero todavía hay tiempo. Sin embargo, si no se empieza a construir, a pesar de las dificultades que hay en la actualidad, entonces esto se va a tornar un poco complicado, insisto. Ahorita la prioridad sí son la reforma electoral. De ahí va a partir muchas cosas, de ahí muy probablemente venga la reforma, en este caso, que sería, que es la siguiente del judicial, que tiene que ver con los policías y todo lo demás, ¿no? Que quedó como en stand-by y un gran intento, por cierto, porque se lo estaban echando abajo cada rato al López Obrador con lo de la eh, Guardia Nacional, ¿no? Pero digamos que si se intentan cambiar todas las policías en todos los niveles, ese va a ser como pienso yo el siguiente objetivo. Pero después de ese, sí tiene que haber ya algo que le garantice a aquellos que por cuestión biológica van a llegar a un punto en el que es más, la referencia es todos los que comenzaron a trabajar a partir del año de 1997, hoy no tienen garantizada una pensión más que las que ahorita creó López Obrador. Todos los que se trabajaron antes de 1996, que todavía podían elegir entre la ley del 97 y la del 53, muchos eligieron la del 53, otros por ignorancia los inscribieron en la del 97, pero ya por lo menos tuvieron elección para tener una pensión más o menos digna de acuerdo a lo último que ganaron. De acuerdo al IMSS. Del ISSSTE es otra historia un poco distinta, ¿no? Pero muchos o la gran mayoría estaban o están inscritos al IMSS. Entonces, cuando tú ves que este grupo que dentro del 2030 va a llegar y va a decir, ok, ya cumplí como papá, ya cumplí como hijo, ¿qué me toca a mí? Ahí es donde esas encuestas van a comenzar a variar. No, pero como político, ¿qué haría yo? Pues cambio, reformo la ley de pensiones, tan fácil como, Y ya bueno, se está digo, tardando. no, por eso, pero llega el momento en el que se convierta en una demanda política fuerte. Entonces, a lo mejor es un problema que se está creando, pero ya se tiene la solución. Así estalla el problema, pero así también se resuelve, y entonces apareces como el gran resolvedor de entuertos. Eso en política se da mucho. Tú haces incluso que aparezca un problema porque ya tienes la solución. Entonces aparece el problema
tú le das la solución al problema, ofreces la solución al problema, el problema se resuelve y sales como salvador. O sea, los problemas que no se administran, esos son los peligrosos. De pronto estallan, ¿no? Pero si son previsibles y tú ya lo estás previendo, y si ya se están tardando, bueno, pueden aguantar, ¿qué? Tú dices que hasta el 30, pues pueden aguantar hasta el 29 y que se convierta en una bandera para ganar en el 30. Pues es posible, sí, es posible. Sí, depende de las elecciones ahorita intermedias, No, incluso, aunque no sean favorables, con mayor razón, para recuperar. Te digo, aquí lo que faltaría es que ya estemos en julio. Sí, ya en tiempos de campaña, sí. Para saber. Y mira, hay otra cosa que se me había pasado y desde hace tiempo quería mencionarlo, pero tú lo mencionaste y me hiciste recordar. Las estadísticas políticas relacionadas con mujeres son impresionantes, ¿eh? La mayoría de partidos sobrevive por la militancia de las mujeres, ¿eh? Casi hay el 30% más de mujeres participando activamente en los partidos políticos que de hombres. Y esto se ve en las elecciones finales, votan más mujeres que hombres. Y no es porque también es cierto que hay más mujeres que hombres, pero es que tienen una mayor participación política las mujeres que los hombres. Porque ellas están en la conquista de derechos, ¿no? Van cuesta arriba. Y los varones ya estamos como medio amodorrados. Pues ya esta situación es un nicho confortable y ahí nos quedamos. ¿Qué demandas yo podría hacer para, como de mi generación, ¿no? Que hubiera instituciones de educación superior para gente mayor. No para que obtengan su título, no, pues ya eso qué. Sino simplemente que se reúnan a discutir teorías de la ciencia, de las humanidades, darle actividad intelectual a los mayores de edad, no solamente, que no se conformen solamente con bailar danzón, ¿no? O participar en pequeñas obras de teatro. No, o sea, porque cada vez va a haber más personas con antecedentes escolares importantes, ¿no? Pues ojalá, te lo digo porque yo fui una vez en ese entonces INEA, que era el Instituto Nacional de Educación para Adultos, y decían todo lo contrario que tú me estás diciendo. O sea, pero te hablo de hace como, ¿qué será? Pero ¿cómo trabajaba el INEA? Con grupito, como escuelita, ¿no? No. ¿Cómo trabajaba? Pues, o sea, sí hacían sus reuniones, pero su objetivo era que la persona leyera, como sea, que escribiera, como sea, y que se pudiera movilizar en la ciudad. Es decir, que por lo menos, o eso es lo que a mí en la reunión de preparación, llamémoslo así, dijeron que eran los objetivos. Y que se veíamos que una persona destacaba, que no es que lo fuéramos aislando, pero para mantener el grupo motivado, pues que lo invitáramos a que mejor no estuviera allí. No sé si me explico. Entonces sí, yo me quedé así de, oye, o sea, pero... Al revés. Ajá. En lugar de que se convirtiera en líder y favorecer esa inquietud, había que desaparecerlo, ¿no? Algo así. Entonces yo me quedé así, y yo sí lo mencioné en esa pequeña junta, digo, pero no sería mejor como en grupos multigrado, por ejemplo, en el que pues, los que están más preparados apoyen a los que no lo estén tanto. Dice, no, ese es nuestro trabajo. Por eso. Ya por eso me salí de ahí en ese entonces. Ya después aquí en Puebla era INEA, después le cambiaron a IEA nada más, le quitaron la N.
Pero si mantienen esa postura, entonces esto que No, mencionas, esta es la no, postura de la escuelita. sí, sí, Hay un docente que sabe más que los demás. No, hay que romper esa estructura. sí, totalmente. No, debe haber un físico, debe haber un economista de la tercera edad, debe haber un historiador, Un comerciante. lo que sea. Entonces, cada quien que intervenga Ujú. tenga la oportunidad de transmitirles a los demás sus experiencias, Exacto. les responda las preguntas. O sea, el objetivo no es que tengan un grado, ni que sean evaluados y medir su aprendizaje, no, compartir las experiencias, intelectualmente hablando, ¿no? Entonces a lo mejor un comerciante de pronto se interesa por lo que está diciendo el físico, ¿no? De cómo es la estructura del universo y cómo se está descubriendo lo que se está descubriendo en el universo. Y un historiador habla de por qué Napoleón no fue tan bueno como se dice, en fin, y darle rienda suelta a eso, no controlar, que ellos mismos se conviertan, ¿cómo le llamaban? Autogestores, ¿no? Es una autogestión. Entonces, no, porque lo que tú dices, siempre había alguien arriba, ¿no? Que eran los que Pues, sabían y decidían. No, en este caso sería otra cosa, pero en fin, bueno, eso porque es antes era para alfabetizar, supuestamente. exacto. Ahora sería, bueno, incluso para alfabetizar. En los últimos meses he estado oyendo cada vez más de que lo que hace falta en el mundo es gente alfabetizada. Y yo decía, bueno, sí, en las nuevas tecnologías y eso, no, decían, incluso en aquellas habilidades básicas como son la lectura, la escritura, había que impulsar, rescatar el uso de la mano para escribir. Dije, no, está canijo. Yo años tengo de no usar la mano para escribir con lápiz o con pluma. De vez en cuando sí, pero yo ya todo lo hago con el teclado. Tal vez rescatar esas pequeñas actividades que hacían que te conectaras más. Bueno, no, iba a decir una barrabasada. De que integraras el cerebro a tus manos, pues igual lo estás conectando tu cerebro con tus manos tocando teclado, ¿no? No necesariamente necesitas una pluma. Pero en fin, a lo que iba era, si las tendencias demográficas son las que ahora existen, va a ser un mundo de mujeres, ¿eh? Cosa que irrita a muchos. Ahora que mandé un artículo sobre en tiempo de mujeres, no recuerdo. Muchos me contestaron diciendo, no, ya todo lo quieren hacer las mujeres, ya mejor digamos que quitémonos, hagamos a un lado y dejemos que hagan ellas todo solas, a ver si pueden. Pues es una reacción infantil, ¿no? No, de victimización. Infantil. Ah, no, entonces, si ya lo pueden hacer, yo me quito y yo, a ver, háganlo como puedan. No, se trata de construir una cultura de la cooperación, ¿no? Que para eso vamos. Aunque sí hay una tendencia muy fuerte, porque la bandera fue significativamente atractiva, ¿no? Convertir este mundo en un mundo de mujeres para las mujeres, que implicaba pues no a la corrupción, no al racismo, bla, 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 bla. La mujer virtuosa trabajando virtuosamente para transformar a la sociedad en una sociedad virtuosa. Es muy atractiva esa idea, ¿no? Y como todo el mundo piensa en su madre, pues qué mejor que mi mamá, ¿no? Que es mujer para la gobernanza del país. Si lo hacen muy bien en casa, pues para el país va a ser lo mismo, ¿no? Y lo peor de todo es que lo están demostrando.
Lo están demostrando, ¿eh? Pues te digo, ahorita hablando de eso, de que los hombres nos comportamos como niños chiquiones, pues nada más vemos a Trump, ¿no? Que parece que Ah, juega a las canicas no, ese ya es un caso y... patológico. No, pero decía Freud, ¿no? Cuando mencionaba sobre los niños o trabajaba sobre los niños, ¿no? Cómo eran de manipuladores y entre otras características más que se le permite solamente al niño, que ya pasando esto hacia el adulto, bueno, ya hablamos de cosas complejas, ¿no? Pero que en el niño a veces se le deja pasar, que si no se pone límites a tiempo, más o menos palabras, ¿no? O sea, él utilizaba filosofía para explicar todo esto. Pues después había consecuencias, pero ya otros enfoques lo fueron como que traduciendo de acuerdo a lo que trabajaban y ya lo que te explico ahorita es ya como una construcción o deconstrucción de todo lo que dijo a principios del siglo pasado. Pero es interesante ver que muchos inclusive ya están haciendo conciencia de que ese patriarcado pues no era de todo patriarcado, sino era hasta cierto punto una estrategia de las mujeres para, pues uno, no ser violentadas, eso sí, y dos, para que algunos valores que pues López Obrador en su momento mencionó mucho que se tienen que rescatar, pues las mujeres eran quienes lo han mantenido de alguna u otra manera. No todas, claro. Como en cualquier fenómeno, ¿no? No podemos hablar de algo absoluto. Pero en la mayoría, sí. Aunque bueno, ahí ya podríamos hablar de algunos matices más, pero eso ya tendríamos que verlo desde una cuestión más educativa. Sin embargo, es cierto, las mujeres están comenzando a tomar eh, no quiero utilizar el concepto de poder, porque entonces habría una gran contradicción con todo lo que están construyendo. Pero sí de poner las bases estructurales para lo que ahorita acabas de mencionar, ¿no? La colaboración, que es yo creo que mucho más importante. Puedo continuar señalando algunas características de aquí y de allá, pero los escenarios cambian rápidamente, ¿eh? Cada vez que tomamos en cuenta una variable, pues tenemos que modificar nuestros puntos de vista. Y qué bueno, ¿no? No, pues sí. Dicen que en eso consiste el aprendizaje. Pero te digo, ahorita vamos a ver qué sucede. Porque sí, digo, a mí sí me gustaría que esta administración terminara como ahorita lo que acabas de mencionar, ¿no? Con ese objetivo que para mí sería primordial. Que con esta línea, llamémoslo así, ¿no? De mujeres que están tomando puestos importantes dentro de una administración, como es la de la presidenta Sheinbaum, los cambios se vean todavía mucho más eficientes de lo que fue pues sus antecesores, ¿no? Llámese López Obrador o quien sea, pero que sí se vea la diferencia. Pienso que se va a lograr. Sobre todo, por ejemplo, ahorita en esta cuestión de la vivienda, que por décadas muchas mujeres han sufrido y feo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay historias de terror, literal, historias de terror, en las que la vivienda ha sido un gran factor. Entonces, que se mejore, por ejemplo, este punto con la mano de las mujeres, pienso que, aunque muchos van a decir, sobre todo como los que mencionas, ¿no? Que se victimizan diciendo, pues hay que lo hagan ellas, que bueno, se van a ir dando cuenta que el beneficio no va a ser para ellas ni para sus hijos, también va a ser para los hombres, es decir, para, si no todos, para las mayorías. Porque aquí los que van a dar el grito al cielo van a ser los que construyan esas casas, ¿no? Porque van a decir, oye, nos están pidiendo que construyamos algo digno, ¿no? Cuando lo que nosotros hacíamos eran cosas eficientes. Es decir, con lo mínimo teníamos ganancias. Y ellos quieren tener ganancias y nosotros nos vamos a quedar con lo mínimo, ¿no? Entonces no les va a gustar, pero pues es parte del proceso. Pues sí, así es, queridísimo Roberto. Y así echando un guiño
en esta última semana porque ves que hay mucha especulación a nivel internacional, que si va a ser México el próximo Irán, que cosa que lo dudo. No, esos son. este, pero así como un guiño y que pareciese que con todo lo que está sucediendo a nivel mundial, México comienza a tener un foco interesante por esto de la soberanía, porque pues es de los pocos, y no es que el único país que lo mencionó desde López Obrador y ahora con las declaraciones de la presidenta Sheinbaum, este concepto de soberanía. He visto en muchos canales españoles, cosa que me sorprende un poco porque son ultraconservadores, a pesar de que supuestamente hay una izquierda en el gobierno. Este concepto de soberanía comienza a tomar cada vez más fuerza, más fuerza, más fuerza. Y en publicaciones referente a este conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel, pues comienza también a verse en algunas noticias este concepto que a lo mejor para muchos pasa desapercibido, pero que en México pues ha tomado mucha fuerza y que pues ahorita, no sé si comenzó con él, pero lo puso también en la mira Juárez, ¿no? Ahorita que mencionabas, ¿no? Que puede ser una referencia muy parecida a la que probablemente con el tiempo sea López Obrador. Fíjate, lo que Juárez tu- eh, promocionó y fue exitoso fue la construcción del capitalismo en México, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Integrar a México al capitalismo. Todos esos valores que estaban fincados en la tierra, el valor de la tierra, van para afuera, ¿no? Y de ahí las reformas que le quitaron la riqueza a la iglesia, ¿no? O más bien al clero, porque la iglesia son todos los creyentes. Y pensaban que por ahí no iba a poder pasar nada. Y los más radicales fueron los que motivaron, porque se habla de las leyes de Juárez, pero en realidad fueron muchos los que participaron en la construcción de estas leyes, ¿no? Que como era el presidente, bueno, pues se llevó el mérito, pero las posturas de Juárez eran consideradas en su tiempo y ahora viéndolo a distancia, incluso no solamente era moderado, sino hasta tímido para algunas posturas que los liberales, eh, ¿cómo le llamaban? Jacobinos, hacían, ¿no? Porque si ahora están metidos en el mismo saco, este, Altamirano, Ignacio Ramírez, Guillermo Prieto, Juárez, no eran parte del mismo costal, ¿eh? Eran incluso hasta enemigos políticos. Entonces hablamos de los liberales porque sí, todos se decían liberales, pero eran enemigos políticos. Algunos radicales perdieron prestigio porque aprovechando la invasión francesa se quisieron integrar a los supuestamente ganadores franceses y se los cargó la chirifiusca, ¿no? Como dicen, pero el mismo Maximiliano era más radical en términos políticos, ideológicos, a Juárez, e incluso en su proyecto económico, ¿no? Más vinculado al capitalismo que al feudalismo. Yo creo que lo que tú dices acerca de lo que llama la atención de México, está bien, en el discurso es el reiterado llamado a la defensa de la soberanía, pero lo que ha hecho incluso Trump y lo que significa Trump, que no es Trump por sí mismo, es el modelo económico que está impulsando México, que es un modelo más cercano al socialismo que al capitalismo, ¿no? Entonces, darle el poder a los
a los, al pueblo, no es darle el poder político, o sea, con que pueda nada más votar, tener derecho al voto. Eso se lo damos y se los quitamos cuando quieran, ¿no? Cuando queramos. Sino la posibilidad de modificar su condición económica, hacerlos partícipes de lo que antes tenía dueño y que no era el pueblo, ¿no? Los grandes recursos que se manejaban a través de los impuestos. Yo creo que esa postura de redistribuir de otra manera la riqueza es lo que está llamando la atención y es lo que provoca el malestar de, por ejemplo, de los norteamericanos, ¿no? Ya ni Cuba es peligroso para los Estados Unidos, ¿no? Es México. Su modelo económico es distinto al capitalismo que ellos quieren impulsar y que se está radicalizando. Las oligarquías tienen que ser las ganadoras. ¿Cómo compartir el pastel con los demás? Y en México hay que repartir cada vez más el pastel porque si no nos puede cargar, ¿no? No, y lo menciono porque, aunque ya van 2 podcasts que lo dejamos pendiente, también ahorita con todo lo que, sumando ahorita lo de México, más lo que ha sucedido en Irán, este concepto se ha ido como que utilizando un poco más, pero también pues es una palabrita o palabrota, dependiendo cómo lo veamos, que con lo que está sucediendo actualmente con la inteligencia artificial, y digo porque lo hemos dejado pendiente, para la próxima vez lo comencemos a poner sobre la mesa, pero se me hace interesante de hablar ahorita por lo que ha sucedido en el PT y el PERTE ecologista. Es que lo que proponen en este documento de principios de Chapultepec, pues tiene esa tendencia, ¿no? Como que más democrática, por no decir hacia las mayorías, que muchos van a decir, de seguro está hablando de algo populista o de algo socialista o comunista. No, dejémoslo en las democracias, es decir, que esta apertura sea del pueblo para el pueblo, porque pues esa es la línea, ¿no? De la 4T, y que se ve reflejado aquí, o por lo menos lo que alcancé a leer, pero que va en contra de un proyecto ya fallido, en el cual ya muchas empresas hoy 10 de marzo del 2026, pues comienzan ya a bajarse, ¿no? de las inteligencias artificiales. Y con esto que proponen en este documento, que ojalá lo podamos ver ya ahora sí la próxima semana, pues todavía aún más, pues podría acrecentar esto que, pues en sus principios, ¿no? Y tienes razón, se veía a Cuba como un enemigo porque decían, ¿cómo es posible que este modelo sea mucho más eficiente que el de los Estados Unidos? Y por eso es que lo están queriendo ahogar hasta que digan basta, ¿no? Pues a lo mejor con estas ideas y muchas otras más, México tenga que luchar, pues como Cuba lo ha hecho en las últimas décadas, ¿no? Porque las ideas, si no son radicales, sí van en contra de este sistema, el cual pues está cayéndose a pedazos. Y no es de ahorita, sino desde por lo menos el 2010, ¿qué? 2022, 2020. Me atrevería a decir que ya venía cayéndose, pero la pandemia lo salvó. Pero el 2022 para acá ya se preveía algo muy particular con lo que ahorita se está viendo a consecuencia de, no sé si llamarle buenas, malas decisiones de Trump, porque pienso que todo eso está muy bien planeado. O sea, muchos ganaron ayer, que para muchos fue el lunes negro, pero creo que para Trump y los que estuvieron enterados de qué es lo que iba a suceder, se volvieron todavía más multimillonarios. Pero esas ideas se me hacen que no les gustaría mucho, ¿no? Sobre todo a Elon Musk, que ve esto como negocio. Y fíjate, ya que haces memoria y señalas que hemos
nos hemos comprometido a tratar el tema de la inteligencia artificial. Bueno, ya lo tratamos de otra manera en otros programas. Ujú. También cabe, porque hay un punto de la reforma electoral que tiene que ver con las inteligencias artificiales, ¿no? Sí, es cierto. Entonces ahí podemos vincular estos dos temas y pues hacer un programa, ahora sí que nos ayude a cumplir con nuestra promesa. Es que pasa una cosa y otra. Te digo, no debí de haber dicho, Trump ya se calmó, que para colmo digo eso y el fin de semana empieza lo de Irán. No, ya no digo nada. De cierto, es parte de creencias eso de... Ya estás, esa es una parte, es una superstición, ¿no? Exacto. Sí, te digo, parte de las creencias de un buen mexicano, ¿no? No te ¿Cómo, vayas a... cómo? Pues no, así hacían muchos papás y mamás de no te vayas a caer, te vas a caer, ya te caíste. No, fíjate que a mí ya me llamaba mucho la atención, porque López Obrador y la Claudia lo sigue haciendo, de tocar madera. Sí, cierto. Sí. Esa es una actitud supersticiosa, ¿no? Sí. Y lo hacen públicamente ahí, delante de todas los asistentes y las cámaras, en fin. Pero bueno. Es interesante. Pues ya, mira, ya tenemos 2 horas casi, Sí, por eso te digo Roberto, que quede como pre para ver si la próxima semana, como dices, lo podemos ligar desde ahí, desde la cuestión electoral. de la reforma electoral. Porque yo creo que va a haber mucho más información en torno a esto, porque es la coyuntura, ¿no? Bueno, y lo de Irán. Que hay que Según, esperar, ¿no? sí, si es cierto de que está muerto Netanyahu, pues está canijo, ¿no? Hasta donde sé, creo que era un pariente de él, creo que era un hermano, pero... Porque normalmente lo que él hace es que huye luego a Europa, ¿no? Deja solo a su pueblo. Pero también esa hipótesis la logré leer un poquito antes de grabar. Y si es eso, vamos a ver qué hace Trump. Porque ya no va a tener quien le esté diciendo ataca Irán, ataca Irán, ataca Irán. Entonces... Pues yo creo que era al revés, que chantajeaba Israel a los Estados Unidos, Por eso, específicamente a Trump. exacto. Es que mira, nada más vemos al que quedó como gobernador, que por cierto dicen que es socialista en Nueva York. No sé si ya viste cómo lo convenció de construir viviendas para los trabajadores de Nueva York. Agarró, No, le llevó un periódico con una noticia de un expresidente y le llevó otro donde casi con las mismas palabras, pero comenzaron a aludirlo. Y entonces como se sintió así que lo tomaban en cuenta a Trump, a todo le dijo que sí al gobernador de Nueva York, a pesar de que es socialista y que ha dicho públicamente que casi lo odia, ¿no? Pero terminó firmando iniciativas para beneficio de trabajadores en Nueva York. Y ya cuando presentó la imagen, no se dio cuenta Trump de todo lo que decía el otro papelito. Y entonces lo manipuló muy rápidamente a Trump. Pero así, pero mientras ya le había oye, firmado. oye, por cierto, llega hasta el 10 de mayo. Híjole, no sé. Fíjate Pues, que parte de esta falta de compostura, invitas a los gobernantes afines a ti, latinoamericanos, y en su cara les dice que su idioma es una asquerosidad, ¿no? sí que no tiene tiempo de aprender ese maldito Sí. idioma. Ándale, maldito idioma. Pues es que, oye, pero mira quiénes tienes, tú los invitaste, son tus anfitriones. No son tus huéspedes. Tú eres el anfitrión. Y ves lo que dicen que es problemas cognitivos, que ya no pepena bien y se sitúa en los contextos donde actúa de una manera adecuada, ¿no? Desatada.
Pues mira, yo no sé quién está peor, si Trump o los que después le aplaudieron, la verdad. Porque ¿Quiénes? Trump lo Ah, justificas no, por la pues cuestión de todo. la edad, ¿no? Cuestión de quizás su personalidad, no de ahorita, de hace décadas. Pero ese es el compu. Pero los Sí, demás, sobre estoy todo poniendo la Bukele, atención en Trump. Ah, no, no. Milley. Y el otro, Milei que quiere hablar hasta inglés. No, eso ya está descartado. Sí, sí, Yo sí. me refiero a quien tiene algo que ganar y mucho que perder, que es Trump. Creo que ya se dio cuenta de que no tiene nada que O a lo mejor perder. no se ha dado cuenta que es lo que está haciendo. Que es la hipótesis que se desprendía de este análisis Ajá. de que su deterioro cognitivo era tal que no llegaba ni. Primero dijeron que al mundial, y ahora al 10 de mayo, ¿no? Pues los de Irán ya amenazaron que quién sabe si para Semana Santa. Entonces ya la cuestión biológica y el conflicto que él mismo creó. Bueno, ya sabemos. Si pusiéramos así como un angelito y un diablito en sus hombros, pues era el famoso Bibi, ¿no? Vamos a ver qué Mm, sucede ahorita de qué Semana Santa, pero pues lo que dices, este psiquiatra que estuvo con Astillero, pues dijo que hasta mayo, vamos a ver si es cierto. bueno, pues si no pasa nada, que es una vana esperanza porque sí van a pasar cosas. Nos vemos la próxima semana, Roberto. Sale, ya quedamos. México, el árbol de los mil frutos, todos los miércoles. Los esperamos la próxima semana. Hasta entonces.